Buenas tardes, amigos. Como os decía, volvemos y volvemos con Pepe Candón, teniente de infantería retirado por las secuelas de un, entre comillas, accidente que hubo en Hoyo de Manzanares el 24 de enero del año 2011, donde fallecieron 5 militares de Infantería de Marina y Ejército de Tierra, dos más de Infantería de Marina quedaron gravemente heridos y uno leve. Buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Félix. Y contamos con la inestimable colaboración hoy de Cebollero, capitán del Ejército de Tierra, en situación de retiro y abogada. ¿Sí? Correcto, buenas tardes. Bien. Pepe, recuérdanos, ¿qué ocurrió ese fatídico día 24 de febrero de 2011 en la base de Hoyo, en la base de, vamos, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, Academia de Ingenieros de, sí, del Ejército? ¿Qué ocurrió allí? Pues aquel fatídico 24 de febrero de 2011, aunque algunos lo recordamos como si fuera ayer, ¿no? Ya han pasado ya 13 años. El personal de Infantería Marina estábamos integrados en una fuerza que nos íbamos a desplegar posteriormente en el Líbano y previo a ese despliegue pues había que realizar una serie de ejercicios, en nuestro caso desactivación de explosivos, ¿no? Eh, Como nosotros no queríamos cierta munición que nos iban a entregar porque no nos parecía de acuerdo al interés didáctico que teníamos en las prácticas, pues el Ejército de Tierra determinó que un equipo de desactivadores de explosivos nos acompañara aquel día a las prácticas y utilizar ese material sobrante, a pesar de que ellos no venían al Líbano, en vez de devolverlo, utilizar ese material sobrante para realizar ellos unas prácticas. Con tan fatídico resultado que cuando el personal del Ejército de Tierra estaba realizando la colocación de las cargas, de las minas contra carro, en este caso en el lugar donde iban a efectuar la práctica, detonaron fortuitamente, falleciendo 3 militares del Ejército de Tierra, 2 de Infantería Marina y dejando heridos muy graves a mí y a mi compañero el Brigada González, otro herido leve, un cabo primero que todavía está en activo. De las secuelas, Raúl, ¿te puedes quitar las gafas? Sí, pero me llama Raúl y soy Pepe, ¿eh? Vale, Como Raúl he dicho. como Raúl es, entrevistaste a Raúl hace 2 o 3 días. Raúl es tu compañero, tú eres Pepe. Y, Yo tengo la cabeza para llevar las gafas. Hemos y visto, no, ya, sí, hemos visto cómo las secuelas que arrastra Pepe, que son 35 operaciones, intervenciones quirúrgicas, ¿no? sí, de distinta índole, pues sí, de cirugía estética, del ojo como 15 por lo menos, del oído, de extracción de metralla, aplastamiento pulmonar, Digamos que te guardan cuchara, metralla. digamos que te Sí, guardan cuchara en el hospital, ¿no? sí, tengo puntos para dar y para regalar. Sí, en definitiva 35 operaciones en total y porque ya puse pie en pared dije que hasta aquí llegué, que ya la cara que tenía no me la iban a cambiar, tampoco iban a conseguir mucho más y ya dije que a no ser que fuera una cosa muy grave, que se me enquistara a lo mejor una metralla y tuviera que sacarla, que ya ahí paraba. Sí, sí. Eh, por supuesto, instruyeron diligencias judiciales, ¿no? Por aquello. Sí, el procedimiento empezó con unas diligencias previas en 2011, se archivaron en 2013 sin apreciar ilícito penal alguno. Había dos hipótesis, ninguna de las dos se molestaron en probarlas ni en investigarlas. Y con el paso del tiempo, en 2017 conseguimos reabrir conseguimos reabrir la causa. A pesar de que la juez Togado se negó, el Tribunal Militar Territorial nos dio la razón con un recurso de queja y se reabrió la causa porque habíamos aportado pruebas nuevas y a raíz de ahí solicitamos una serie de investigaciones, una serie de pruebas que todo se nos negó hasta el cumplimiento de los 10 años, el 24 de febrero de 2021. Oye, y en los 10 años te invitarían allí al cuartel, ¿no? Oye, a ti, a Raúl y al otro Sí, compañero, pues oye, pues los, para pri- esas cosas, ¿no? sí, los primeros años era todo alfombra roja, era todo un qué bueno sois, sois lo máximo, estamos muy orgullosos de ustedes, hasta que yo empecé a denunciar que no nos querían indemnizar, que no querían investigar la causa. La juez mostró una parálisis absoluta del procedimiento
que de hecho para eso está aquí Lourdes, para argumentarlo jurídicamente. Y, y claro, ya la cosa empezó, digamos que como que ya no caía tan bien, porque denunciaba, porque daba la lata, simplemente lo que buscaba era justicia, no buscaba otra cosa. Y hasta que incluso llegaron a prohibirme la visita al cuartel, no me invitaron al acto de homenaje del 10º aniversario del accidente. Pero claro, eso tenía una derivada, que era que ese mismo día la juez, después de 10 años, decidió imputarme, sí, me apuntó 7 delitos que en total sumaban 8 años de prisión. ¿Te imputó y a Raúl también, o solo a ti? No, no, solo imputaba al denunciante, a mí. Al, cargaba sobre los muertos, pero sobre todo sobre mí, porque decía que yo era el responsable de todo. Yo era el responsable de todo. Yo era el responsable de la entrega de las municiones, yo era el responsable de lo que se hacía en el campo de maniobra, yo era el responsable de lo que hacía el batallón. Tú eras, tú Vamos, eras- como que tú eras- sí, tú eras responsable también reclutar de que estuviera caducada la munición. todo, yo era el responsable de todo. Bueno, hablamos de munición, pero eran explosivos, ¿no? Eran, sí, minas contra carros. Y tú eras responsable de que estuviera caducada también. Sí, yo era responsable de los polvorines, yo era responsable de todo. A mí me achacaba que yo era el mando absoluto de todo. De hecho, yo todo lo que pedía investigar me lo denegó. De lo de Y todas Paquirri, las nada, pruebas. ¿no? Tuviste suerte. No, no, de la cornada no. Bueno. No lo sé, a lo mismo no me llegué a leer el procedimiento, lo mismo me acusaban de algo más. ¿Esta criatura cómo se llamaba la jueza esa? Patricia Moncada Lázaro. Es Patricia, la juez togado del Putoter 11 de Madrid. Patricia Moncada Lázaro. ¿Sigue en activo la criatura? Sí, es comandante y curiosamente ha renunciado 3 veces al ascenso a teniente coronel para quedarse en el juzgado, no sé por qué. Joder. Pues eso es más dinero, ¿no? Pues no lo sé. ¿Qué motivos tendrá? ¿O tiene montado un chiringuito ahí? Pues no, no tengo ni idea. O sea, Fíjese que, cada uno que que- saque fíjese que sus aquí ahora propias conclusiones. hablamos con total libertad, sobre todo con un cariño muy efusivo a Margarita, a doña Margarita Robles. Margarita se llama mi amor. Porque nosotros tres estamos retirados del servicio. O sea, si hay alguien, saludamos a todos los compañeros que están en cosas de esas disciplinarias y les mandamos un afectuoso saludo. Lourdes, te quería preguntar, ¿es normal que se proceda de esa manera 10 años después, 10 contra uno de los supervivientes del accidente? Para nada, todo lo contrario. Más vistas las resoluciones judiciales que se pronuncian a posteriori, más parece una represalia contra el denunciante, es decir, contra la persona que se encargó, sobre todo, de, en nombre de sus compañeros fallecidos, reabrir el caso en su momento, ponerle encima de la mesa a la juez todas las pruebas que se debían confeccionar con los argumentos legales que podrían esclarecer a la responsabilidad de aquellos hechos que ocurrieron 10 años antes, pero claro, en el momento bueno, que hay un militar que se preocupa, como el señor Candón, de defender unos intereses, de que la legalidad se sepa, que los hechos se esclarezcan, pues al final se acaba represaliando a quien es el elemento incómodo. Y no tiene otra justificación, porque, como ha dicho Pepe Candón, si resulta que la explosión de las minas acontece en el núcleo del ejército de tierra, el señor Candón mandaba una unidad de infantería de marina, que no es, eran misiones completamente distintas, contingentes completamente diferentes. Ni de la zona de infantería de marina no arrancó la explosión, arrancó de la zona del ejército de tierra. ¿Y el señor Candón es el responsable? Efectivamente, son represalias contra quien intenta que eso se esclarezca. Había responsables, pero no se llegó después ya no esos 10 años, los posteriores, 13 años después, se cierra la causa sin, con una resolución de una sentencia del Tribunal Supremo que dice que hubo una negligencia, porque la mina no explotaron solas, que hubo una negligencia, pero que no se sabe de quién provino la responsabilidad. O sea, bien es cierto que imputar al señor Candón fue una barbaridad,
porque no hay nada, entiendo yo, más abyecto, más asqueroso que la justicia militar convierta a la víctima de este acontecimiento en el verdugo de sus compañeros. Asustarlo, amedrentarlo, pero no solo asustarlo a él, asustar también y amedrentar a su familia. Porque si quiere Pepe contará, o si me da permiso lo cuento yo, cómo se procede a la imputación del señor Candón. Se le imputa una vez, se recurre, su representante legal recurre. El Tribunal Militar, el órgano superior a la juez, le dice que no hay motivo para imputar al señor Candón. Y no obstante, coge la juez y, empecinada en su persecución, lo vuelve a imputar en una segunda ocasión con los mismos hechos y fundamentos de derecho, cosa que cualquier juez, cualquier mero licenciado en derecho, podrá decir que es absolutamente aberrante. ¿Qué hizo Candón? ¿Qué hizo el señor Candón? Pedir justicia, intentar esclarecer esos hechos. Y se le convierte en el verdugo de sus compañeros. Vergonzoso. Yo creo que es la mayor vergüenza de la justicia militar. Y Así de eso, claro. ¿tú, Pepe, no habías tenido nunca contacto con esa señora, señorita o lo que sea, esa oficial, la tal Patricia? No, no, en ningún momento. Y remarcando lo que dice Lourdes, es que esa señora, para imputarme a mí, echando la culpa también a los fallecidos, se inventa de que la munición se inventa, porque vamos a utilizar una palabra inventar por no decir, se basa en conjeturas sin ningún fundamento fáctico probatorio, como dice el tribunal, ¿no? Se inventa que la munición está útil cuando la Guardia Civil, un cuerpo prestigioso como es un informe de la Guardia Civil, de los TEDAS de la Guardia Civil, dice que la munición está inútil estado 40 y que no se podía utilizar en práctica. El propio Ejército de Tierra en su informe dice que la munición está estado 40 y que no se podía utilizar en práctica. Y sin embargo, ella, haciendo caso omiso a todos los informes, a las testificales y a todo, dice que no, que la munición está útil, que los fallecidos obraron mal y que yo tenía mando directo sobre los fallecidos y que le ordené realizar la práctica en ese sentido. O sea, mm, es totalmente incongruente. Entonces, pues, sale a relucir pues lo que dice Lourdes. No queda más remedio que tomárselo como una persecución por haber denunciado unos hechos y por haber acusado a la cadena de mando. Que no, por cuatro escritos desde que se reabrió la causa, le estuve pidiendo pruebas, imputaciones, que aplicara la norma de prevención de riesgos laborales y en ningún momento efectuó ninguna acción de la que nosotros le pedíamos. Es más, cuando me imputa, el propio Ministerio Fiscal se pone de nuestro lado, dice que vulnera todos los derechos y utiliza palabras en su escrito como sorprendente, llama poderosamente la atención, se transmuta de manera radical. Esas son las palabras que utiliza el Ministerio Fiscal para, digamos, definir cómo estaba actuando la señora Moncada. ¿A la señora Moncada Lázaro no la retiraron de la instrucción de ese proceso? Sí, nosotros la recusamos, el tribunal la apartó por un presunto delito de prevaricación, pero como es comandante, la causa va al Tribunal Militar Central, el Tribunal Militar Central esgrime, archiva la causa y esgrime que es que nosotros no la habíamos denunciado, que nosotros la habíamos recusado, a pesar de que el Ministerio Fiscal apreciaba prevaricación por parte de la juez. Pero claro, esto es la justicia militar. Hay dos bandos y según el que te toque, pues tendrás más suerte o menos suerte. Hombre, hubiera sido meritorio que le hubieran iniciado diligencias a ella, ¿sabes tú? Bueno, nada, ni tampoco cesarla en el destino, por ejemplo. Tampoco, vamos, sigue pertrechada ahí en la Sí, Juter. sí, por ejemplo, lleva el caso de la droga en el Cano. El famoso caso de la droga en el Cano lo lleva ella. ¡Oh! Joder, pues Mm. estamos bien con esas. ¿No hay un órgano que digamos, vigile su actuación? Le La pregunta a actuación de ella, le pregunta no a creo que Lourdes, ella, Pepe. ahora lo aclarará Lourdes, sí. Yo creo que depende del Consejo General de Poder Judicial también. Y lo peor no es eso, lo peor es que el fiscal, la actividad fiscalizadora, el tribunal también la reprocha de que no se ha llevado a cabo, y el fiscal sí depende de nuestra querida amiga Margarita Robles, a la cual
al Ministerio Fiscal sí puede darle instrucciones para que se ejerza, pues eso, la actividad fiscalizadora y investigue, pero tampoco hubo actividad fiscalizadora. ¿Cuál es su régimen disciplinario? Nosotros tenemos pues los de asuntos internos, vosotros tenéis a seguridad naval, en tierra tienen al Centro de Seguridad del Ejército de Tierra y a una unidad de policía judicial adscrita, a la JUTER. Ellos no tienen un régimen disciplinario, alguien que mire si hay algo, Lourdes. Sí, como militar que es, tiene un régimen disciplinario y siendo, claro, el estatuto más privilegiado por parte de la justicia militar, que al fin y al cabo es lo que es, pues bueno, tendría que ser el Consejo General del Poder Judicial el que le abriera expediente. El problema, quién inicia esos expedientes y ya, una cosa es lo que está escrito, una cosa es la legalidad y otra cosa es cómo se ejecuta esa legalidad, quién le pone el cascabel al gato. Si ya es difícil que a un juez se le impute por algo, en la justicia militar es imposible. Es que no es un caso, son muchísimos casos. La propia ministra se alarma en un caso muy concreto en el que yo estoy presente, con ella delante. ¿Quién es este juez? Digo, esto es lo que usted tiene en los tribunales togados militares. Gente que resuelve en contra de la legalidad y que no pasa nada, que no es un caso aislado. Patricia Moncada es una, pero es que hay muchos más. ¿Qué ocurre? Que de esa mala praxis, bueno, solo se encarga de corregirla el denunciante. Y el denunciante contra todo este mare magnum, ya no de la administración militar, de la administración de justicia, porque salimos a un estatuto híbrido, le es imposible. Bastante tiene el denunciante con defenderse a sí mismo cuando encima le convierten en imputado, y no en acusación particular, que era el señor Candón en todo momento, como para encima intentar imputar a jueces por tropelías como esta. ¿Eh? Entonces, es imposible. Una justicia militar que expertos jurídicos militares dicen que no tiene sentido en tiempos de paz, pero que se mantiene. ¿Y que se mantiene por qué? Porque es el reducto y el reino de taifas en el que unos pocos pueden campar a sus anchas. Nunca se investigaron a los autores. ¿De dónde salieron las órdenes para que una munición inútil, catalogada físicamente, documentalmente como inútil, llegar a un campo de maniobras sin conservar ni preservar la cadena de custodia, sin tener la diligencia debida con una munición que mata, y probado está que mata? Porque esto que se hace habitualmente en los campos de explosivos o en los campos de tiro, de desactivaciones, no son casos aislados. Todos los que hemos estado en unidades operativas hemos hecho auténticas barbaridades, porque nos los han ordenado los de arriba, y cuando matan es cuando nos tiramos de los pelos. Pero si ha ocurrido este accidente, bien, lo menos es que al responsable no se le tape ni se le deje inútil. ¿Por qué no se investigan durante 13 años unos hechos luctuosos? Porque nunca hubo voluntad de saber de dónde salió la orden de tengan esta munición, que no está descontrolada, que no debería estar descontrolada. Una cosa, Pepe, la munición salió del polvorín Del viso. eh, La munición sale 3 días antes del polvorín del viso. Es una munición que no se había solicitado, que permanece durante 3 días en una oficina, en la no en un oficina. polvorín, en una oficina. Sí, sí, las testificales así las demuestran. 3 días en una oficina. Y esa munición está catalogada inútil estado 40 y según el manual no puede ser entregada para práctica El, ni el, para ningún el ejercicio. Debe polvorín ser del, destruida. el polvorín del viso, ¿dónde se halla? ¿Dónde se encuentra? No sé, eso son instalaciones de Ejército de Tierra. Creo que está por Colmenar Viejo, por ahí. Y de Colmenar lo llevan una munición caducada en unos vehículos que puede Sí, estallar en unos vehículos en por cualquier todas las momento. poblaciones, efectivamente por todas las poblaciones, por cualquier sitio, y lo llevan al Goloso. En el Goloso permanece 3 días en una oficina, sin nosotros saberlo, lo cargamos por la mañana. Bueno, nos lo cargan en camiones, obviamente, por la mañana, nuestros cabos primero y nuestra gente, y Y cuando, del Goloso cua- allá, cua- cua- del Goloso allá a Oye Manzanares, no sé, unos 30 kilómetros o por ahí. por lo menos. Y en las testificales sale que el comandante de logística lo tenía guardado en una oficina y aquí nadie, y no pasa nada. Y no solamente eso, es que están los mensajes oficiales firmados por el DISAR,
por el MALE, o sea, por el director de sistemas de armas, por el mando logístico, por el mando de ingenieros, autorizando el uso de material que se va a destruir a la calle, que se tiene que destruir en unas dependencias civiles, porque se firman, todos los años se firman contratos millonarios para deshacerse de esa munición, y sin embargo, de 2007 a 2017, esa munición que tenía que ir a la calle se utilizaba para práctica y ejercicio. Vamos a hacer Denunciar denunciar eso tiene consecuencias. Si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque hace un calor. Vamos a esto. Cargamos agua y volvemos, ¿vale? Vale. Un momentito, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí, hemos vuelto. Estábamos hablando con Lourdes Cebollero, capitán del Ejército de Tierra y abogada, y con teniente infanterina Pepe Candón, todos en situación de retiro. Por lo cual, saludamos a los chavales de Asuntos Internos con nuestro más efusivo cariño. Pepe, ¿en qué quedó la imputación de la jueza esta de Patricia Moncada Lázaro? Me he aprendido el nombre. Que te imputa 5 delitos de asesinato, y 2 de tentativa. Total, 8 años de talego, ¿no? Sí. Bueno, pues, como ha comentado Lourdes antes, me imputó la primera imputación se la tumbó el fiscal y el tribunal. Ella volvió a insistir a los meses otra vez, se lo volvió a tumbar. Entonces, nosotros la recusamos, nos la apartan, se produce el sobreseimiento de la causa contra mí, pero la causa sigue abierta. Llega una juez de Valencia, la juez de Valencia admite una testifical, realiza la testifical que nosotros habíamos propuesto, curiosamente pide un informe al Ejército de Tierra sobre el estado de las municiones, pasan los meses, el Ejército de Tierra no emite un informe y la juez coge y dice, bueno, pues ya no necesito el informe porque es que como los delitos han prescrito no voy a seguir investigando. Propone el sobreseimiento definitivo de la causa, nosotros lo recurrimos, pero el Tribunal Militar Territorial, digamos que resuelve el sobreseimiento definitivo de la causa y en ese momento el tribunal, digamos que dispone que debemos ser indemnizados porque el accidente no debió haber ocurrido y que no teníamos el deber jurídico de soportar la secuela, bla, 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 bla. No, lo típico de la responsabilidad patrimonial. Pero nosotros, no conforme con lo que había sucedido, pues nos fuimos al Tribunal Supremo en casación. El Tribunal Supremo dice que la instrucción fue, digamos, de una manera así coloquial, nefasta y que en ningún modo no había ilícito penal, al contrario, se produjo una imprudencia que tuvo lugar incluso en los días previos a la práctica, es decir, no en el momento del ejercicio, sino en los días previos, obviamente, en la entrega del material que no debió suceder, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros lo que hacemos es que una vez firme el sobreseimiento definitivo, una vez firme con la sentencia del Supremo, solicito la responsabilidad patrimonial de la Administración, es decir, las indemnizaciones por los daños y perjuicios, tanto yo como el resto de perjudicados. En ese lapso de tiempo, pues, tuvimos una llamada de la ministra Robles, no, 4. Para, ¿que te llamó quién? Sí, la ministra Robles me telefoneó, pero vamos, por... Margarita. Sí, por cortesía no voy a contar No. Ni extenderme en la conversación que tuvimos, excepto las cosas que fueran necesarias ahora a lo largo del tiempo que estemos ahora hablando. Entonces se sobresee, ¿no? Ya te quedas tranquilo. Archivo definitivo. Y el tribunal dice que os tienen que pagar una indemnización por las secuelas evidentes. ¿Puede levantarte otra vez las gafas, porfa? Sí, por tarde. Secuelas. 35 operaciones y vamos, que te ha dejado la cara hecho un cuadro. Y a Raúl sí, efectivamente, acudes a un perito, una de las cosas que me encomendó la ministra, para que tasara y valorara las secuelas, ¿no? Para que eso arroje una cuantía económica para solicitar la responsabilidad patrimonial. Sí, para que te diga, pues mira, chato, por esto te corresponde X. Sí, por ejemplo, la pérdida de un ojo, no sé,
Sí, 50.000 euros. La invalidez tal, 150.000 euros. Los familiares, daños morales, 130.000 euros. Total, que va sumando y la cantidad engorda, hasta que te da una cantidad final y eso es lo que le solicitas al ministerio. fíjese, eso en España, tanto estos accidentes como, por ejemplo, los atentados terroristas, se rigen por la ley de tráfico. Las lesiones de tráfico son las que fijan las indemnizaciones por lesiones, por secuelas, se basa en ello. Lourdes, y esas indemnizaciones se solicitan mediante un hecho. Sí, son los afectados los que tienen que interponer el inicio de un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, que es lo que hicieron, según además les indicó el Tribunal Supremo. Lo hicieron, se instruyó y bueno, ha concluido recientemente en el sentido de ratificar lo que les dijeron en su día, que tienen suficiente con la pensión de retiro habitual que nos dan a todos los militares cuando pasamos esta situación. O sea, ¿no os han indemnizado por el accidente? No, nosotros por el accidente, ¿no? Tú percibes la pensión, percibes las prestaciones correspondientes por digamos, por tu minusvalía. Sí. Por tu minusvalía, tienes, por ejemplo, hemos solicitado, por ejemplo, gastos farmacéuticos, ¿no? De hecho, lo llevo solicitando desde que tuve el accidente, gastos farmacéuticos, y todos los ministros de defensa que han pasado, Cospedal y Robles en 2 ocasiones, me ha denegado el pago de los medicamentos porque no están cubiertos por el régimen de nuestros propios del IFAS, ¿no? Y dan por concluido, digamos, lo que es la resolución final. Ellos lo que argumentan es que con las cuantías económicas percibidas por la pensión, en contra de la jurisprudencia que hay, por ejemplo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el que dice que las prestaciones que se perciben es el lucro cesante de lo que vas a dejar de percibir por trabajar y que no cubre la secuela, para el Ministerio de Defensa no, digamos, no indemnizan esas secuelas. Por ejemplo, los días de baja, ¿no? Todo lo que el mundo entiende, todo lo que la gente entiende cuando hay un accidente. Has tenido 500 días de baja por 50 euros, 25.000 euros. No lo pagan. Tienes la invalidez permanente absoluta, 150.000 euros. No lo pagan. No lo pagan en mi caso, pero vamos, de esto ya lo comentará mejor Lourdes. Pero escucha, una cosa, a ver, me he perdido. Sí. Típico. Entonces, te dicen desde el ministerio que lo pidas y la forma de solicitarlo. Te dice el Tribunal Supremo que lo pidas y la forma de solicitarlo. Escucha, entre tú y yo, ¿quién cojones te ha dicho que no? Pues eso es lo curioso. Lo curioso es que cuando lees la resolución, el instructor del expediente, un teniente coronel jurídico, estima parcialmente la petición. El general jurídico destinado al Ministerio de Defensa. Sí, el general jurídico, el asesor jurídico general de defensa, también estima parcialmente la petición. Sin embargo, es el Consejo de Estado en el que no sabemos... O sea, esos dos oficiales, un oficial general y un oficial, están destinados en el Ministerio de Defensa, donde trabaja Margarita. Sí, y ellos estiman parcialmente la petición. Obviamente, parcialmente no es cero, parcialmente es parcialmente. No es, a lo mejor no es la cantidad que tú pides porque considera a lo mejor que te han abonado una cosa y te la tienen que descontar, pero cero no es parcialmente. Va al Consejo de Estado, las indemnizaciones superiores a 50.000 euros tienen que ir al Consejo de Estado para un dictamen y de repente el Consejo de Estado se saca de la manga que existe cosa juzgada, que ya en su momento se nos dijo que no, que ahora Lourdes explicará todo el tema ese, nos dijo que no, y que a los familiares no se les debe indemnizar porque el ministerio nunca indemniza a familiares y que no hay que indemnizarnos, vamos, que lo desestima. La ministra Robles hace suyo ese dictamen del Consejo de Estado. Curiosamente, el único dictamen que no es vinculante, lo hace suyo. Ella, según me comenta, quería indemnizar por daños morales, pero
solicita un informe a la Intervención General del Estado, 50.000 euros, ojo, y recibe un informe negativo también diciendo que indemnizar por daños morales supondría un quebranto a la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público. 50.000 euros, la estabilidad presupuestaria, la quebrantaría. Y hace suyo, ella hace suya la resolución y nos lo deniega todo, nos deniega toda la, o sea, lo estima desfavorablemente, o sea, no estima, sino resuelve desfavorablemente el asunto. Todo esto te lo podrá explicar Lourdes mejor. Lourdes, explícanoslo porque, sinceramente, explicarlo jurídicamente. Yo soy desactivador de explosivos, no jurídico. Pero vamos a ver, a la vista de la situación, es que explicación jurídica no la tiene. Vamos a ver, cuando se les denegó en una primera ocasión la responsabilidad patrimonial, fueron por unos hechos anteriores a la reapertura que se produce en el año 2013. Y que existe, como ha contado bien Pepe, una primera fase en la que se acuerda archivar en 2 años las diligencias judiciales. ¿Bien? Y es en el momento en el que interponen esa demanda de responsabilidad patrimonial que se juzga sobre los hechos de esa causa judicial y que se les deniega y que les dice que tienen bastante ya con su pensión, ¿vale? En esa situación se recurre, no prospera y se les dice que no pueden cobrar esos daños que se les ha causado. ¿Qué ocurre? Que al abrir unas segundas diligencias penales en la justicia militar, se produce una serie de actuaciones judiciales y una resolución del Tribunal Supremo, que está diciendo que ahí hubo una negligencia, cosa que antes no existía. Y la negligencia, claro, no se puede determinar quién es, porque claro, se actuó judicialmente como se actuó, nadie supo cómo vigilar. A ver, o sea, unas minas que matan, quedan sin control documental desde la salida del polvorín hasta la entrega para hacer el ejercicio de desactivación, quedan 3 días pululando por España sin control ninguno documental. Mire, que se vayan al que no sabe de cuestiones militares le podrán contar lo que quieran, pero todos sabemos que hay unos libros de registro perfectamente estipulados en los que cualquier munición que sale de un polvorín está registrada con el nombre, la hora, el momento escrupulosamente, y que no me digan que eso no se puede controlar. Bien, pues esa negligencia que se produjo y que la damos por reproducida, produjo un daño, y produjo un daño que llevó a la muerte de 5 personas y unas lesiones. Mira, el señor Candón solo tiene un 79% de discapacidad en global. Imagínense las secuelas. Pepe, también pedíais para los familiares de los fallecidos, ¿no? En este momento solo han resuelto la mía, pero obviamente se han personado Raúl y se han personado el resto de viudas y padres y familiares y huérfanas de todos. Pero claro, viendo mi resolución, obviamente el resto de resoluciones van a venir en el mismo sentido. Es decir, que no estabas tú solo en esta pequeña guerra contra Marga, contra Cospedal. No, claro. Nosotros... Y además, no me voy a dejar a ninguno de los oficiales generales y oficiales que hay sueltos por el Ministerio de Defensa, que ellos también están implicados en esto. Sí, obviamente. Esto es un caso que afecta a varios jefes del Ministerio de Defensa que fueron los que tomaron la decisión, como nombré antes. El director de sistemas de armas, el mando logístico, el mando de ingenieros, el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Están todos los mensajes ahí cruzados de, oye, esta munición, en vez de llevarla a destruir, a desmilitarizar a Santa Bárbara o a General Dynamics, que hemos firmado un contrato con ellos, se entrega para práctica. Los mensajes están ahí y están en sede judicial y están en las actuaciones. Otra cosa es que nadie las quiera ver. Y Lourdes, ¿cómo pueden obviar el Tribunal Supremo? ¿Para qué está? Bueno, es que de hecho, cuando la segunda juez, una vez recusada la señora Moncada, archiva, es que ya han prescrito los delitos. Nunca hubo una imputación penal contra ninguno de estos generales de la cadena de mando. ¿Quién ordenó que eso se explosionara allí? Ahí hay un responsable y no se ha querido investigar, ¿de acuerdo? Me parece ya perfecto, no podemos ya mover el tiempo hacia atrás, pero leche, con perdón. Hubo una negligencia porque lo dice el Tribunal Supremo. Y causó un daño a estos señores. Oiga, el Estado tiene obligación de resarcir ese daño que han causado, por Dios.
Es que no se pide nada del otro mundo, como se ha pagado en otras ocasiones, y se han pagado cantidades ingentes de dinero, no lo que pedía el señor Candón, sino más livianas, que la señora Margarita Robles sí que ha pagado y que encima ha compensado no solo a las víctimas, sino también a los familiares de primer grado, como en casos concretos son los padres del herido. El señor Candón también tiene padres y esos señores también han sufrido por causa de la negligencia del ejército. Y nadie les va a compensar. En otras ocasiones sí se ha pagado. Oiga, señora, la ley es para todos, no solo para los simpatizantes o los que le caigan bien. El señor Candón tiene padres que han sufrido lo mismo que ha sufrido los padres del señor X al que se le ha pagado el dinero a costa del erario público. Y los padres del señor Candón y su madre y su... Perdón. No, que decía Lourdes, y una esposa, y una hija, y un niño. Y los hijos. Pero no solo el daño físico, el moral que les han causado con la persecución a la hora de imputarlo penalmente y convertirlo en el verdugo de sus compañeros, que eso causa un perjuicio añadido a toda la desgracia que ya llevan, que no es poca. Porque además te hacen pensar que eres culpable y esas noches de insomnio y ese darle vueltas al tarro y vueltas. Eso no cuenta para nadie. La señora Robles lo obviará. Y a las viudas y a los familiares. Claro, por lo tanto, todo esto que se produce, esta persecución que se produce en la segunda fase de las diligencias judiciales, que no son sostén legal ninguno para denegarlo como se denegó, no pueden convertirlo en cosa juzgada diciendo, no, es que esto, no, la base jurídica es distinta. Los hechos que se demuestran en la segunda parte de la investigación judicial demuestran que hubo una negligencia porque así lo dice el Supremo. No me vengan ustedes haciéndome comulgar con ruedas de molino diciendo que ya lo resolvieron con una primera instrucción que se tuvo que reabrir porque ya la habían hecho mal y que desemboca en unas consecuencias jurídicas judiciales. Efectivamente, se salieron con la suya. Nadie investigó a los autores. Bueno, pues ya está. Pero el daño páguese, Y la jueza instructora sigue instruyendo tal cual, tan ricamente en su juzgado. Bueno, que es otro asunto. Para ellos les da igual. No hay ninguna consecuencia. Pero que no es un caso aislado. ¿Y hay algún caso que os suene que sí que se haya pagado? Correctísimo, con nombres y apellidos. Y los publica el Consejo General. No, pero no vamos a dar dar el nombre, pero vamos a ver, casos similares, herido muy grave, en acto de servicio, y no de un oficial precisamente, como es el señor Candón, que da igual el empleo, por Dios, entiéndaseme bien, con unas secuelas gravísimas para esta persona, y se le indemnizó tanto a él como a sus padres. ¿Y no le fue entonces suficiente la pensión habitual en acto de servicio? Porque al señor Candón sí. Y estamos hablando de lo que consta oficialmente, ¿eh? Sí. Y ahí me quedo. Sí, es lo que te decía Félix antes de iniciar la conversación. Ellos no pueden jugar, o sea, ellos juegan a que sus votantes, o sea, los votantes, sus votantes y los no votantes, el personal es tonto. Ellos juegan a que el personal es tonto o no sabe leer. Es que los dictámenes del Consejo de Estado son públicos. Todo esto sale publicado en el Boletín Oficial de Estado. Tú puedes directamente mirar las indemnizaciones desde que se publica el boletín. Entonces, tú para hacer una reclamación patrimonial te basas en la jurisprudencia previa que hay. Entonces, tú te vas a los dictámenes que hay, a las sentencias que hay, incluso la propia ministra Robles, siendo juez del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso Administrativo, en una sentencia del 2008, paga 650.000 euros extra a la pensión y a todo lo que percibe a un TEDx de la Policía Nacional por unas secuelas en una mano y demás. Ella misma, cuando era juez, estaba por la labor de hacer esas cosas. Tú te vas a los dictámenes del Consejo de Estado y ves cómo desde la época Robles, o sea, desde la legislatura Robles, es curioso que ningún militar esté protestando en redes sociales. ¿Por qué? Porque se le está indemnizando a todos los que tienen accidentes. Hace poco, recientemente, se indemnizó a un paracaidista y a sus padres con más de 800.000 euros. Se indemnizó a los heridos del accidente, por cierto, utilizando también munición caducada en 2013 en Almería. Se le está indemnizando a las viudas
de los almirantes por el amianto, se le está indemnizando a un montón de gente. Es más, cuando ella no está de acuerdo con lo que dice el Consejo de Estado, se lleva esas indemnizaciones al Consejo de Ministros. Pero, oh, qué curioso, qué sorpresa. El único que quebranta la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público es el Menda y los familiares de Hoyo Manzanares. ¿Cuál es la diferencia? Lo que dice Lourdes. No hemos comulgado con ellos, no tenemos el carnet de partido en la boca puesto, no nos hemos echado fotos con ellas diciendo, oh, qué bueno es el PSOE. ¿Entiendes? Hemos denunciado un caso y por este caso estamos pagando las represalias. Por denunciar, estamos pagando las represalias. No es otra cosa. Pero, es revanchismo, sectarismo y un cinismo absoluto. Pero no solo Margarita, que la señorita Cospedal también pasó de vosotros. No, la señora Cospedal, en la época de la señora Cospedal se reabrió la causa. A ella no se le solicitó indemnización alguna. Anda. Fue en la época de... Sí, la indemnización que se solicitó al principio fue en la era del ministro Morenés. El accidente ocurrió en la era de la ministra difunta Chacón. Ya. Entonces, fíjate... Pero a la única ministra que un tribunal en un auto le ha dicho que si ella lo cree conveniente, procede a indemnizar a las víctimas. Si ella lo cree conveniente, con lo cual si no se ha indemnizado, es porque ella no lo ha creído conveniente. Yo me voy a la literalidad de las palabras. Si tu instructor te está diciendo que tienes que indemnizar y admitir la reclamación parcialmente y estimar la reclamación parcialmente, tu jurídico te está diciendo que tiene que estimar la reclamación parcialmente, ¿por qué haces caso al Consejo de Estado? Simplemente porque lo ha utilizado de parapeto. Te has parapetado en el Consejo de Estado, te has parapetado en el informe de Hacienda diciendo que no hay dinero. Hostia, que te has gastado 90 millones de sobrecoste en los Dragón. Te has gastado un montón de millones en submarinos que no flotan. Obviamente los submarinos se tienen que hundir, pero luego tienen que salir a la superficie. Te has gastado un montón de millones en fragatas, en tal. Estás soltando dinero. De hecho, hace poco salió que Defensa había elevado el presupuesto en 1.000 millones de euros que no llevaba, que no pasaban por el Congreso y que lo aprobaba en Consejo de Ministros. 50.000 euros que me quería dar a mí, 50.000 euros por daños morales, cuando hemos solicitado más de 2 millones de euros, porque simplemente en atrasos hay más de 800.000 euros. Simplemente en atrasos hay más de 800.000 euros. Por 50.000 euros vamos a quebrantar la estabilidad del Tesoro Público. Por favor, eso es una burla. Mira, es una burla. La ministra Robles se ha burlado de la sentencia del Supremo. Es una burla a las víctimas. Nosotros nos sentimos totalmente engañados. Entonces, Pepe, vosotros queréis quebrantar el Estado. Con vuestra... No, indemnizarnos a nosotros supondría un quebranto del Tesoro Público. Los cientos de millones de euros que ella va regando y que el Estado y que el gobierno suyo va regando por ahí a diestro y siniestro, eso no quebranta la estabilidad del Tesoro Público. 50.000 euros de mierda, porque hay que decirlo así de claro, 50.000 euros de mierda, eso sí, rompe y quebranta la estabilidad del Tesoro Público. A este paso no nos invitan a la patrona este año tampoco, tío. Por mí, como si se lo quieren meter por la funda del neopreno de los zapatos que utilizan el material. Lourdes, ¿y ahora qué puede hacer el al final me terminas tirando de la lengua y me enfado. Es que es normal, es que son 13 años. Son 13 años aguantando. 13 años. Yo no te tiro de la lengua, tírate tú solo, ¿sabes? Hombre, simplemente hay que ponerse en la piel de la víctima. Una víctima que es lo que yo digo, que se convierte en verdugo por gracia de la señora juez. Una juez que durante 10 años no le ha dado tiempo a investigar los documentos y el seguimiento de una munición que mata. Vaya control que tiene las Fuerzas Armadas sobre ese material, ¿verdad? Pues como todo lo cuidemos igual, vamos daos, porque está más que registrado, debería estar más que registrado. No me vengan con historias. Lo único que se pide es que se indemnice por el daño causado. Daño causado que le ha supuesto a este señor que se quede en el empleo de teniente, que no lo han ascendido ni siquiera. ¿No te lo han ascendido? No, soy el único de mi accidente, el único de todos que no ha sido ascendido honoríficamente y tampoco tiene la Cruz al Mérito Naval con distintivo amarillo. O sea, se le quita, se le priva de una medalla y un ascenso al que se ha reconocido al resto de sus compañeros. ¿Y este señor qué pasa? ¿Que es hijo de otro padre? Para, Pepe, dices que es increíble.
¿Con distintivo amarillo es lo que viene a ser la roja nuestra? No, el distintivo amarillo es por, digamos, no es no es en acto de combate. El rojo nuestro, el rojo nuestro es acto de combate y el amarillo es por sufrimiento, digamos, por lesiones y por tal, estando de servicio. Y luego la normal es la blanca. No, la blanca no. Yo no tengo la blanca, por ejemplo. ¿Vale? Sí que tengo una roja, pero no tengo. Raúl, mi compañero Raúl tiene la amarilla, los fallecidos tienen la amarilla. Por el accidente. Por el accidente tiene el ascenso honorífico. Raúl ascendió de sargento primero a brigada. El difunto Letelier ascendió de sargento primero a brigada. Han ascendido todos, menos yo. Pero ojo, un ascenso que no conlleva ningún tipo de retribución económica, además. Sí, y este señor que se preocupa, ¿por qué no se lo ascendió en su momento? Porque se preocupó de reabrir el caso, ¿verdad? Eso es lo que se convierte al denunciante. Eso es lo que significa buscar la verdad, en ser el paria de este accidente. ¿Entendéis que Margarita es responsable de esto? Es responsable de no pagar aquel daño que ha causado las Fuerzas Armadas y que ha dicho el Supremo que existió negligencia y que evidentemente existió una mala praxis judicial. Unas dilaciones indebidas por falta de investigación, porque no se quiso investigar, porque además poniendo las pruebas como las puso la defensa del señor Candón encima de la mesa de la juez, esta miró hacia otro lado y dilató hasta que prescribió. Ese es el problema, que a las víctimas nadie les devolverá la vida, que a los heridos nunca les devolverán su estado físico o la progresión profesional, que siendo el teniente Candón teniente tenía que haber tenido y a ganar muchísimo dinero más de lo que le están pagando en una pensión. Por su promoción, y que nadie le va a indemnizar por eso. Eso es lo que tenía que haber hecho la señora Margarita Robles. Cumplir con la obligación del Estado de indemnizar. Yo, por ejemplo, me voy a lo que le dice el fiscal a la juez, ¿no? Cuando me imputa la primera vez, que me había vulnerado los derechos y que los derechos a la defensa, me había provocado indefensión, que había vulnerado mis derechos a la tutela judicial efectiva, bla, 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 ¿no? Entonces, la juez venía a enseñarme a mí en un auto cómo había que desactivar y realizar una práctica de explosivos. Y resulta que ella no sabe imputar a una persona. Entonces, ella se quiere meter en mi trabajo, pero no realiza el suyo bien. Yo aquí, esto es un cúmulo de despropósitos que no quiero acusar a nadie, pero esto es una nefasta instrucción judicial por incompetencia absoluta. Esa incompetencia no sé por qué es debida, porque yo creo que tiene una formación suficiente para llevar a cabo investigaciones. Otra cosa es que quieran o no quieran por prebendas, como dijo la juez, la juez titular y presidenta del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, en un audio que se fue rulando por ahí por WhatsApp, que estaba harta del Tribunal Supremo y de las prebendas que recibían los jueces militares del Supremo. Eso lo dijo ella, no lo digo yo, y está ahí públicamente. Sí, y luego el ministro Morenés, por ejemplo, el ministro Morenés también fue culpable. Él pudo haber solventado esta situación haciendo suya la propuesta que hizo el instructor. El instructor del primer expediente dijo que nos tenían que indemnizar con 600.000 euros. Si en ese momento se no hubiera indemnizado, esto no hubiera salido nada a la luz. Y ahora, obviamente, si tras una nefasta instrucción que el propio Supremo la corrige diciendo que hay imprudencia, pero han prescrito los delitos, curiosamente a mí se me puede imputar con los delitos prescritos, la que tiene que resolver ahora la cuestión de la indemnización patrimonial es Robles. Es la única responsable de haber firmado desfavorablemente. Lo podía haber llevado al Consejo de Ministros. No cuesta nada hacer un esfuerzo y decirle a defensa, al presupuesto de defensa extraordinariamente, decir, oye, estos señores hay que indemnizarles. Cuando ellos quieren, hay presupuesto para todo. Sí, a lo mejor en vez de comprar toda la rueda de repuesto de los tanques, cogemos unos cuantos sin rueda de repuesto y ahí sacamos un poco de dinero, ¿no? Sí, Lourdes, cuéntanos. No, simplemente que a lo que decía Pepe, la actuación judicial. Se le imputa en una primera ocasión, al borde de la prescripción, el mismo día y además haciéndole una serie de barbaridades, desplazando a la Guardia Civil para detenerle inmediatamente, para hacer una simple notificación, meterlo 24 horas delante de su domicilio, amedrentando a su familia, a su mujer y a sus hijos menores y causando el revuelo en el vecindario. Independientemente de esa mala... Pepe, te detuvieron. No me llegaron a detener porque el día 24 de febrero, todos los 24 de febrero, yo lo que acostumbro es
a llamar a las viudas y acercarme a uno de los determinados sitios donde está enterrado uno de mis compañeros, bueno, la ceniza de uno de mis compañeros, poner un ramo de flores y luego irme a entrenar. La juez me decía que cómo podía salir yo a entrenar si estaba con las restricciones del COVID. Debe ser que no sabe que yo soy deportista de élite y que podía incluso desplazarme entre provincias. Obviamente yo salí a entrenar, no estaba en mi casa, luego decidí a casa de mi hermana, total, que podía desplazarme tranquilamente. Pues la juez lo que hizo fue ponerme una patrulla de la Guardia Civil para notificarme en la puerta de mi casa, vigilando, llamando por teléfono, mirando por las ventanas, con la patrulla en la puerta de mi casa. Pues bien, en esa situación, perdón, en esa situación, ese primer auto de procesamiento que posteriormente se le notifica, dice el Tribunal Militar primero que no tiene fundamento ninguno. Bien, ya está. Pero es que la juez, una segunda vez, imputa por los mismos hechos y con los mismos fundamentos de derecho. Esto, judicialmente, es una barbaridad jurídica. Y ahí tienen a la señora juez, siguiendo desarrollando una función que, claro, no es que yo me niego a pensar que tiene ese conocimiento jurídico, pero imputar a la misma persona dos veces con los mismos hechos y los mismos fundamentos, de verdad, es que es para hacérselo mirar. Lo que yo no entiendo es cómo se consiente y por qué nadie fiscaliza esta actuación, que ya digo que no es un caso aislado de la justicia militar. Es que son bárbaros, es que son sangrientos contra quien quieren. Y oiga, una vez que se demuestran los hechos, de verdad, indemnicen por el daño que han hecho, que han causado y mucho. Y lo han acrecentado, no es la explosión, es lo que han acrecentado después. Sí, porque esta gente se dedica a hurgar en la herida, y nunca mejor dicho. Hurgar en la herida. Porque no tiene consecuencias. Sí, porque no tiene consecuencias para nadie. Y además estamos hablando de Margarita, que es jueza del Tribunal Supremo, que ha estado en la sala de lo contencioso, es decir, que de esto entiende que, según decís, ha obrado, ha dictado sentencias de indemnización de otros accidentes, y esto no es raro. Es que no hace falta gente tan lista, hace falta gente cumplidora. Ahí me quedo. No hace falta ser tan inteligente. Mira, te vas a la resolución de la ministra Robles, ¿no? Y, por ejemplo, es que está todo podrido por dentro. El Consejo de Estado en 2019 emite un dictamen sobre un paracaidista no fallecido, tuvo un accidente, y emite un dictamen diciendo que a los padres de este paracaidista hay que indemnizarle con 125.000 euros a cada uno, ¿no? Joder. El mismo Consejo de Estado, la misma sala, bueno, aparte de casi 800.000 euros a él, que luego Margarita Robles lo llevó al Consejo de Ministros para incrementar las cantidades. El propio Consejo de Estado, en mi dictamen, dice que la jurisprudencia existente no permite indemnizar a los familiares de los no fallecidos. Oiga, ¿qué diferencia hay entre los padres de este señor y mis familiares? Mi mujer, mis niños, no son sufridores igual. Y llega el Ministerio de Defensa y no contento con lo que dice el Consejo de Estado, dice, hombre, por supuesto, la sentencia de la Audiencia Nacional del año tal de no sé qué es indiscutible que a los familiares no les indemnizan de los no fallecidos. Pero si acabáis de indemnizar en el 2020 a los familiares de otro militar, igual, claro, dices tú, voy a mirar la jurisprudencia del Supremo. Te vas a la jurisprudencia del Supremo, que sí es jurisprudencia, no la de la Audiencia Nacional. Y el Supremo dice, la única excepción de indemnizar a familiares de no fallecidos es en el caso de los que tengan gran invalidez. Sorpresa, yo la tengo, pero mi defensa no lo quiere ver. Ojo, que estamos hablando de casi 450.000 euros de indemnización. Ellos tergiversan y manipulan la jurisprudencia y la ley a su antojo. Ellos tienen claro una cosa. Aquí, desde un principio, como dice mi abogado, esto estaba contaminado desde el principio. Contaminado desde el día 1. Tan contaminado estaba que simplemente abriéndome, cuando se me abrió el expediente, se me notificó que se adjuntaba el expediente anterior. Listo. Estaba contaminado desde el principio, por mucha llamada que ella me hiciera. Estaba tan contaminado que la resolución desfavorable mi abogado se la esperaba.
Es que es totalmente. Ellos primero dicen, esto tiene. Ellos se van al final. Y el final es, esto tiene que salir desfavorable. Se van para atrás y adaptan el escrito a la resolución final. Es que esto es ir al juicio con la sentencia redactada. Y esto es lo que hace defensa. Eso es lo que yo no sabía explicar, efectivamente. Quizá vosotros o los oyentes no saben quién preside el Consejo de Estado. El Consejo de Estado... ¿Cómo que no lo voy a saber? Si tienen todos los órganos, están parasitando todos los órganos de la administración pública. Pero escucha, a eso lo preside actualmente doña Carmen Calvo Pollato, nacida en Cabra, por lo tanto es gabrense, gracias al latín. Esta criatura ya dijo hace años que el dinero... No voy a contar el chiste que se me ha ocurrido con lo de Cabra. Nada, pues es gabrense, no es caro. Y esta mujer dijo hace años que el dinero público no es de nadie. Claro, sobre todo hoy, en términos socialistas, es verdad, socializan todo lo que pillan. Claro. Pepe, Lourdes, oye, muchísimas gracias. Se me ha hecho corto. A ti. Se me ha hecho corto. No hemos querido pisar muchos charcos, simplemente todo lo que hemos comentado se puede demostrar con pruebas. Ahí está la instrucción al completo, están las resoluciones judiciales de contraste, está todo. Sí, lo pondremos. Fui torpe por no grabar las conversaciones que tuve con ella, pero claro, tampoco quiero hacer público nada de los comentarios que me hizo, porque no vienen al cuento, porque es una discusión que tuvimos, o unas conversaciones que tuvimos privadas en 4 ocasiones con ella. Pero claro, en ningún momento se me dijo en esas conversaciones que había cosas juzgadas. En ningún momento. Pues vamos a poner en redes sociales y aquí también pondremos el link, el enlace al dictamen del Consejo de Estado. ¿Te parece, Pepe? ¿A cuál de ellos? ¿Al de paraquedistas? No, prefiero... No, al tuyo. No, prefiero que pongáis la noticia del Confidencial, que está muy bien redactada y es un resumen completo de toda la situación. Pondremos esa, pero también quiero pues si alguien dice, bueno, esto es que os lo estáis inventando, no, mira, pues está aquí. ¿Tienes el dictamen? Está recogido en la noticia. En el BOE. Bueno, pues si tienes el enlace... En la noticia. Está recogido en la noticia todo. Vale, pues lo pondremos, ¿sabes? Para que, oye, que aquí, pues otra cosa, ¿no? Pero aquí inventarnos, no nos inventamos nada. Y además, cuando sale el boletín oficial del Estado, pues oye, chico, pues es ley. ¿Sabes? Sí, de todas maneras, los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes. No, ya. Por eso me molesta más que se le haya hecho caso a un dictamen que no es vinculante. Sí. No, tú puedes tener como ministro potestad para hacer, digamos, en Consejo de Ministros, decidir lo que tú creas conveniente que es mejor para tus administrados. Entonces, sí. Lo dicho. Lourdes, confío en hablar más contigo. Otro día hablamos encantada. De otros casos. Pepe, contar la verdad no está tiene el suyo propio. Es bueno que le invites y te cuente el suyo propio, porque también da para una novela. Pues aquí tienes cancha. Señores, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Dejamos un poco de música y hasta luego. Venga, un abrazo. Un saludo.